Fundador, así es. Está con nosotros Fluvio Hugo Guerra Lemos, doctor en economía, un artista multidisciplinario, es profesor académico, en el arte ha incursionado en la fotografía también, pues ha sido funcionario público a nivel federal y local, pues su trabajo es arduo, ha estado últimamente en la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados, ahí con la diputada, que se me va su nombre, perdón, Irma Juan Carlos, con la diputada Irma Juan Carlos, ahí está al pendiente de la agenda de los pueblos indígenas. Fluvio, un gusto que estés en la tertulia. Él nos va a regalar una charla sobre el conflicto palestino y sus implicaciones geopolíticas. Y bueno, gracias Fluvio, bienvenido. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Para mí es un gusto y un honor estar aquí en este lugar, convocado por artistas, por agentes culturales y por este esfuerzo que se hace desde la comunalidad y en particular convocado por Sergio en esto que se llama la tertulia, ¿no? Ya ahora nacional, y ahora la tertulia nacional, porque se ha presentado, permítanme hacer un comercial, se ha presentado en diferentes estados de la República. Entonces es muy importante seguir impulsando los proyectos comunitarios artísticos de todos los niveles, ¿no? Y de todas las artes. Hemos escuchado teatro, poesía, música, declamaciones, etc. Pero también no podemos dejar a la indiferencia como artistas y como en el ámbito cultural este conflicto que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Creo que si el arte pierde, ese es un punto de vista, ¿no? Si el arte pierde la brújula ante las injusticias de la humanidad, creo que el arte deja de tener ese impulso y esa fuerza que transforma vidas, transforma almas. Entonces, un artista que está involucrado en la emancipación de los pueblos, de los individuos, creo que tiene un valor intrínseco su arte. Ese es mi punto de vista. Ahora, me hicieron el favor de invitarme para dar una charla y es lo que justamente vamos a hacer. Esto no es ni una conferencia, ni es una ponencia. Lo que quiero yo, y eso creo que es lo que a todos nos interesa, es hacer una charla circular. Entonces, si me permiten, yo lo que voy a hacer es darles un contexto general, y si así lo autorizan aquí las personas de la tertulia, pasamos el micrófono y opinamos, preguntamos, y entre todos y todas podemos enriquecer estos lamentables sucesos que están pasando en Medio Oriente, hablar de ello, informarnos, y desde nuestra pequeña trinchera o gran trinchera podemos hacer algo. Aunque parece que estamos muy lejos, que es un conflicto que no nos va a llegar, que nosotros estamos al otro lado del mundo, la teoría geopolítica es así. Tarde o temprano nos afecta en nuestro microcosmos. Entonces, si me permiten, vamos a hacer un contexto general, posteriormente cedemos la palabra y hacemos una charla circular, porque yo sé que también ustedes tienen aportaciones valiosas, importantes, que deben ser escuchadas con estas tertulias de temas trascendentales para la humanidad, no solamente para México, para la Ciudad de México, para mi alcaldía, no, estamos en el hilo de la humanidad como especie, a eso me refiero. Bueno, entrando en el tema, ustedes, yo sé que todas y todos hemos visto algo de este conflicto, ¿no? Ya sea en las noticias, ya sea en TikTok, ya sea en Internet, Twitter, Facebook, etc. Tenemos un bombardeo de noticias que nos habla de este conflicto que está pasando en esta zona del mundo que se conoce como Medio Oriente. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este conflicto? Este conflicto, aunque nos quieran
ilustrar o vender los medios. Acuérdense que nosotros pertenecemos a una parte del mundo, México estoy hablando, a una parte del mundo que se conoce como Occidente, ¿correcto? Se conoce como Occidente. ¿Qué quiere decir esto? Que sea México conocido como Occidente o pertenezca al mundo occidental, que tiene toda la información, toda la lógica y la política occidental, encabezado principalmente por las potencias que son del occidente, en este caso Estados Unidos de América y Europa, ¿correcto? Entonces, la mayoría de la información que tenemos, ahora ya con el internet y las redes sociales ya podemos romper ese cerco informativo, pero la mayoría todavía, la hegemonía de la información que tenemos es del medio occidental, ¿correcto? Entonces nos dan una cara de ese conflicto solamente. Acuérdense que los conflictos tienen muchas historias. Lo importante aquí es manejar la dialéctica, tener una tesis, una antitesis y nosotros sacar entre todos la síntesis, ¿correcto? Tenemos que ver los diferentes ángulos de la historia y ustedes como artistas, como entes pensantes, como entes políticos, sacar su conclusión. Eso es lo importante, tener diferentes fuentes, diferentes informaciones y a través de ello poder tener una opinión informada y justa. Bueno, este conflicto, e incluso muchos lo hacen parecer como religioso, no sé si ustedes han escuchado eso. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente, principalmente en Jerusalén, Jerusalén es una ciudad religiosa, mística, donde convergen las tres religiones monoteístas principales. Por decir, para la religión judía, según el Antiguo Testamento, nos dice que en Jerusalén es la tierra prometida para los hijos de Abraham, en este caso de Isaac, ¿correcto? Y esto no es el catecismo, no se espanten, sino simplemente es para dar un contexto, ¿correcto? Entonces, Jerusalén es la tierra prometida para los judíos. Para los cristianos, que vienen de Jesucristo, es donde pasaron los acontecimientos de Jesucristo, las caídas en la cruz, la crucifixión, todo lo que conocemos, ¿correcto? Y para las personas o la religión del Islam, es donde Mahoma, su profeta, viajó desde la Meca hasta Jerusalén, ¿correcto? Entonces, eso tiene una implicación religiosa. Es un lugar sagrado para las religiones monoteístas. Monoteístas que tienen un Dios, ¿correcto? Bueno, partiendo de ahí, el Occidente nos ha hecho creer que es un problema religioso, ¿correcto? Que toda esta guerra, esta masacre es por la religión. Y es algo confuso, porque si yo digo, todas las religiones propagan amor al prójimo, el Islam, el judaísmo e incluso el cristianismo, ¿cómo es posible que se estén asesinando, estén matando niños, mujeres, etcétera? Es algo contradictorio por el simple hecho de pensar. Bueno, para que ustedes tengan, esto lo platico para que ustedes piensen y se imaginen ese lugar tan importante para las diferentes religiones, ¿correcto? Bueno, pero esa parte del mundo, que donde ahora está asentado el Estado de Israel, no siempre estuvo el Estado de Israel ahí, no siempre existió el Estado de Israel, ¿correcto? Anteriormente, bueno, no quiero hablar tanto de la historia, me voy un poco rápido. Obviamente estuvo el Imperio Romano, estuvieron los filisteos, bla, 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 pero después estuvieron los otomanos, el Imperio Turco, ¿correcto? Estoy hablando de finales del siglo XIX, el Imperio Otomano, el Imperio Turco. Eran los que mandaban en esa parte del mundo. No eran ni los palestinos, ni el Estado de Israel, ni los árabes, ¿correcto? Era el Estado otomano, los turcos. Y en ese momento, que estoy hablando más o menos en 1890, para que ustedes tengan, no voy tan atrás, ahí convivían las tres religiones. Convivían los cristianos, convivían los judíos, convivía el Islam, todos obviamente pacíficamente. Eran regidos por el Imperio Otomano y se respetaban las religiones y se respetaban las tierras. Pero a finales del siglo XIX
empezó a surgir una teoría política, no sé si ustedes la han escuchado, que se llama el sionismo. El sionismo. El sionismo es una teoría en donde dice que no solamente la religión se merece el respeto, sino que necesita, es un ente político que necesita territorio. Y ese territorio es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el judaísmo, o los judíos, es una religión. ¿Estamos de acuerdo? Es una religión. Puede haber judíos mexicanos, judíos brasileños, judíos europeos, judíos rusos. Es una religión. Pero esta teoría del sionismo decía que no basta con tener la religión, sino necesitaban tener un estado religioso donde se confrontaran, donde estuvieran todos los judíos, ¿correcto? Y esto fue impulsado por las potencias de la época, en particular por Gran Bretaña, lo que ahora es Inglaterra, ¿correcto? Incluso por un millonario que se llamaba Rothschild. No sé si ustedes han escuchado a Rothschild, es uno de los dueños. Ahora ese banco, ya bueno, ese señor se murió, pero todavía existe el JP Morgan, que es un banco internacional. Entonces los banqueros Rothschild impulsaron el sionismo y hicieron un llamado a que todos los judíos del mundo viajaran a ese estado de Israel. Bueno, a donde era, no había estado de Israel, sino al lugar del Medio Oriente. Entonces empezó la migración de judíos, porque también en el mundo empezó a salir el nacionalismo, ¿no? Ya sabemos que empezaron a expulsar a los judíos empezaron a viajar, a migrar de todas las partes del mundo esa parte. Pero, ¿qué creen? Pues ahí había gente, ¿estamos de acuerdo? Ahí había gente que vivía. ¿Qué gente vivía? Pues los filisteos, que después eran los palestinos, árabes. Entonces empezaron a migrar muchos judíos. Después pasó la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial vencieron al Imperio Otomano, a Turquía. La Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, fue a principios del siglo XX. Vencieron a Turquía y esa parte del mundo se quedó financiada por Inglaterra. Inglaterra es el que administraba esa parte del mundo. Inglaterra y Francia. Se repartieron el mundo. Ya saben que las potencias piensan que son dueños del mundo y se las reparten. Y eso nos parece, estamos muy cercanos a nosotros porque así pasó en América. Portugal, España, Inglaterra y Francia dijeron, pues a mí me gusta como que esa parte que parece una botita que le llaman Tenochtitlan, yo me la quedo. No, pero pues yo me quedo con esta parte de Brasil, no, pues se repartieron el pastel con las grandes potencias. Así pasó con el Medio Oriente, ¿correcto? Entonces lo administró Inglaterra. Inglaterra administró esa parte del Medio Oriente. Pero, como toda potencia, como toda colonia, las personas que vivían allí no tenían los derechos plenos, ¿correcto? No había derechos plenos porque era una colonia administrada por Inglaterra. Vino la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos toda esa historia, donde el nacionalismo, tanto en Alemania, en Italia, el fascismo, hizo expulsar a los judíos, y los judíos viajaron alrededor del mundo, fueron perseguidos, masacrados, hay que decirlo, y después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU, la Nación de Naciones Unidas, y también en 1948, eso es muy importante, en 1948, por resolución de la ONU, se creó el Estado de Israel, en 1948. Es la primera vez que se crea un Estado por una resolución internacional. Mayormente los Estados se habían creado porque, bueno, las poblaciones se ponen de acuerdo, se independizan o crean sus propios sistemas políticos y crean su Estado. Y aquí no, aquí por mandato de un organismo internacional dijeron, vamos a crear Israel aquí, en 1948. Pero, ¿qué creen? Ahí vivía gente, no sé si me explico. Ahí vivían gente. Entonces, ¿cómo metes? Es como si tú vives en tu casa y te dicen, pues ahora no vas a ser tu casa, la mitad vas a compartirla con esta gente. Pues obviamente tú te vas a poner al brinco, ¿no? Vas a decir, oye, pues espérame. Entonces metieron a los judíos ahí. Obviamente hubo una guerra con lo que se llamó la Liga Árabe, pero la ONU había dicho que ese pedazo de tierra tenía que ser 2 estados, Palestina e Israel, la división de 2 estados. Pero ¿qué creen?
Israel fue ganando las guerras, la primera guerra después en 1948, y hagan de cuenta, del 50% del territorio, Israel se ganó el 77%. Y así posteriormente se fue ganando territorio. ¿Y qué pasaba con la gente que vivía ahí? En este caso es los palestinos. Pues las fueron expulsando, los fueron asesinando, los fueron sacando de sus casas. Incluso se empezaron a hacer leyes del Estado de Israel en donde permitían la ocupación de territorios. Si decían que había una casa o un complejo palestino en una población israelita, la podían demoler, sin ningún juicio, sin nada, la podían demoler y podían quitar la casa. Hubo muchas guerras, obviamente, porque acuérdense que los pueblos, algo de lo más preciado que tenemos los pueblos y las comunidades es el territorio, porque sin territorio pues no hay pueblo, lamentablemente. Entonces, si a uno le tocan el territorio, pues se va a defender, ¿no? Porque no solamente es un pedazo de tierra, es tu origen, es tu historia, es tu familia, es tus ancestros. Entonces, meterse en esas cuestiones territoriales generó conflictos. Para no hacer un cuento largo, después en 1967 vino la Guerra de los 6 días y guerra tras guerra tras guerra, pero cada vez Israel iba creciendo su espacio territorial. Y de los famosos dos estados que se iban a crear en esa parte por resolución de la ONU en 1948, solamente se quedaron dos porciones en el mapa de ese lugar. Uno que se llama la Franja de Gaza, que en un principio fue administrado por Egipto, y la otra Cisjordania, administrado por Jordania. Hagan de cuenta que lamentablemente no tenemos un mapa aquí, pero es muy ilustrativo para que ustedes vean cómo se va expandiendo la mancha de Israel, quedando un pedacito que es la Franja de Gaza y Cisjordania, y Jerusalén administrado por las Naciones Unidas, según esto. Entonces, incluso se dan cuenta que no dejaron ni a los palestinos administrar sus pequeños territorios, sino dijeron, va a ser Egipto y va a ser Jordania. Vinieron más guerras, vinieron elecciones, y también, vamos a decirlo, se empezaron a crear organizaciones apoyadas por los países árabes que trataban de resistir esta colonización y esta masacre. De ahí surgió la Organización de Liberación Palestina en los años 80. También surgió el Al-Fatah, que es un partido político, incluso laico, de Palestina, en donde pedían que se cumpliera la resolución de la ONU. ¿Cuál es la resolución de la ONU? Que haya dos estados. Pero, ¿qué hizo Israel? Apoyado, y hay que decirlo, por Estados Unidos. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon también dos bloques en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el bloque capitalista y el bloque socialista. El bloque capitalista por Estados Unidos de América. Y el bloque socialista por la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y hasta acuérdense que, yo sé que hay muchas personas jóvenes, pero hasta en la película de Rocky la podemos ver, ¿no? Que sale Rocky acá de Gabacho y Drago de la URSS, ¿no? Es el bloque la pelea de los dos bloques del mundo. Obviamente Israel estaba apoyado por el bloque capitalista y los países árabes por la URSS, ¿correcto? Pero después de la caída del muro de Berlín en 1989, la URSS desapareció y quedó como el gran mandón del mundo, quedó Estados Unidos, ¿correcto? Después de 1989 quedó como el gran mandón. Entonces lo que decía Estados Unidos pues era casi ley. Ahorita las cosas están cambiando, ya vamos a llegar ahí. Bueno, para no hacerles el cuento largo, la gente de Palestina siguió resistiendo, hubo guerras, pero Israel no solamente invadió los territorios, sino también masacró a las personas. ¿Cómo? Hizo un muro, y ese muro nos suena, ¿no? Porque ya ven que ahora los republicanos quieren hacer un muro acá en la frontera de México. Bueno, pusieron un muro, no dejaban entrar agua, no dejaban entrar comida, no dejaban entrar combustible. Entonces, incluso la ONU en varias resoluciones dijo que es la cárcel a cielo abierto, es una cárcel. Porque si tú no tienes agua, no tienes medicamentos,
no tienes comida, no tienes combustible, ¿qué va a pasar con la gente? Pues se va a morir, eso es lógico. Entonces, a pesar de todo ello, la gente resistió y siguió luchando, pero cada vez son más colonos israelíes que se están apoderando de los espacios. Entonces, obviamente también surgieron grupos extremistas del otro lado, y ahí surgió Hamas en la década de los 90. Hamas también dicen que fue creado por el Estado israelí, pero bueno, eso es otra cosa. Y también es Hezbollah en Siria, en Libia, y grupos de los famosos terroristas, ¿no? Pero también del otro lado de Israel, pues también son terroristas, porque el terror es la política a través del miedo, ¿correcto? Eso del terrorismo, cualquier Estado que imponga sus condiciones a través del miedo y el terror es terrorista. Bueno, entonces el 7 de octubre del año 2023 hubo un ataque de Hamas al Estado de Israel. Entraron unos milicianos, mataron a 1.200 israelíes y secuestraron a 200 personas. De ahí Israel tomó represalias, es lo que estamos viendo ahora, y bombardeó Gaza. Ha matado más o menos a 25.000 palestinos, 70% hombres y mujeres, los ha dejado sin agua, ha terminado hospitales, con el pretexto de que quiere exterminar a Hamas y que suelten a los rehenes. Y también, para no quitar de la Franja de Gaza, pues ¿por qué no también ha bombardeado Cisjordania? Que también ahí están los palestinos, que no tienen nada que ver con Hamas, pero pues que queda tantito, ¿no? Pues también lo bombardeamos por ahí. Y también bombardeamos Siria, pues también, y también Libia. Y también ahora quieren meterse con Irán y con Irak. Y no estoy diciendo que del otro lado son unas blancas palomas, no estoy diciendo eso. Pero para que nosotros tengamos el contexto histórico de lo que está pasando en el mundo. Y esto es muy importante a nivel geopolítico, después de toda esta breve introducción. ¿Por qué? Porque es una zona petrolera. Vamos a hablar del maldito dinero, ¿no? Es una zona petrolera. Y el petróleo, saben que todavía mueve el mundo. Entonces puede haber una escalada de precios del petróleo y eso me va a afectar a mí cuando me suba el transporte y me suba la gasolina. ¿Correcto? ¿Qué otro puede ser de materia económica? El comercio a través del Yemen, que pasa el canal de Suez. No sé si ustedes han visto que también se les llaman los yumitas, están atacando los barcos como represalia a Palestina, y el comercio internacional también está parado. Pero, bueno, implicaciones económicas hay muchas, pero lo más grave es la implicación humanitaria. A diario hay muertes, a diario hay cercenados, a diario hay desplazados, la gente está muriendo de hambre. Incluso hay estudios que dicen que de estos 1.200.000 palestinos, el 89% padece hambruna muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todavía las grandes colonias, las grandes hegemonías siguen imponiendo las reglas. Y lamentablemente nosotros, como país que hemos vivido en carne propia esto, lo sabemos muy bien. Próximamente vienen unas elecciones en Estados Unidos. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Que ya están hablando de cerrar fronteras, de detener migrantes, de poner unas boyas con púas en Texas, que ya se murieron 6 personas. Entonces, nosotros como grupos colonizados, tenemos que tener muy en cuenta que no podemos ser indiferentes a esto. Esto es el Armagedón de la humanidad, porque si no somos indiferentes a que haya niños mutilados, niños muertos, mujeres asesinadas, tenemos que replantearnos incluso todo lo tenemos que replantear. ¿A qué estoy hablando? ¿La ONU sirve de algo o no sirve de algo? ¿La Corte Internacional de Justicia sirve de algo o no sirve de algo? Los Estados-nación incluso, los Estados-nación nos brindan seguridad, y lo hemos visto también aquí en México. Hay zonas tomadas por el crimen organizado. Esa es la realidad, ¿no? Es la realidad. Entonces, tenemos que replantearnos todo, y aquí es una doble labor, porque aparte de replantearnos, lo tenemos que también replantearnos a través del arte. Y eso es algo también muy noble, no solamente en materia política, sino a nivel artístico. Y aquí no estoy diciendo que se censure algún tipo de arte, algún tipo de expresión, pero todos aquí, todas sabemos, y voy a hablar de un tema polémico, a lo mejor me salgo un poco,
¿qué tipo de arte solamente quiere comerciar y lucrar? ¿O qué tipo de arte es el que necesitamos como humanidad? No estoy hablando como tertulia o como cualquier grupo, sino como humanidad. ¿Qué queremos transmitir? ¿Queremos transmitir el genocidio del ser humano? Pues vamos a transmitirlo. Vamos a transmitir esperanza, muerte, pero que estemos conscientes, porque si no estamos conscientes de eso, nos vamos a ir a dejar llevar por la propaganda de los que manejan lamentablemente el mundo y las hegemonías. Y lamentablemente todo esto, haciendo un resumen, es para crear, esos son los que dicen algunas teorías económicas, para crear nuevos canales de distribución del comercio. Porque ustedes saben, y si no lo saben, China está creciendo como hegemonía, como potencia mundial, y está creando una cosa que se llama la Ruta de la Seda, que fue hace 200 años. La Ruta de la Seda es un comercio internacional a través de canales de distribución. Y Estados Unidos está ideando una nueva ruta para darle competencia a la Ruta de la Seda. ¿Y por dónde creen que pasa esa ruta? Por Israel, por Irán, por Yemen. Qué casualidad que esa misma ruta pasa por donde están devastando ahorita. Entonces, permítanme si estoy mal pensado, pero creo que las coincidencias no existen. Entonces, lamentablemente, si no sabemos eso y no nos enteramos, no podemos actuar en consecuencia. Y a lo mejor aquí empieza lo bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué es lo que ustedes crean? Yo, por mi parte, hasta aquí lo dejaría. Si tenemos comentarios, nos escuchamos, alguna pregunta también vamos a poder contestarla. Pero creo que estos ejercicios que imparten nuestros compañeros de no ser indiferentes ante estos conflictos, y así podemos hacer, ahora sí que ya estoy comprometiendo aquí a los de la tertulia, ¿no? Pero ya podemos hablar de migración, podemos hablar de muchas cosas que el arte debe de estar presente, para mi punto de vista. El arte debe estar presente, porque el arte es intrínseco del ser humano. El arte transforma, aunque muchos dicen, ¿y para qué una canción? ¿Y para qué una pintura? El arte transforma y trasciende fronteras. E incluso puede cambiar vidas. Y eso es lo que creo que todos y todas podemos hacer. Entonces, no me despido, podemos hacer, si así lo permite Sergio, bueno, no sé qué piensen, vamos a ceder la palabra si alguien quiere, ¿sí? O comentarios, también. Por favor, quien quiera hacer algún cuestionamiento, algún comentario, puede pasar de este lado porque no alcanza el micro. Bueno, primero que nada, gracias por la clase. Pero sí es una cuestión religiosa importante, ¿no? Al final de cuentas las religiones tratan o tienen un concepto único, ¿no? En el cual se postran o en el cual tienen un concepto. Entonces, también claro, ¿no? O sea, hablar del mundo musulmán, hablar de su religión, de Alá, claro que es diferente al cristianismo, a los judíos y demás. Entonces, quizá yo lo veo mucho en este país, con el mundo prehispánico, que hoy nadie habla de los dioses prehispánicos, que hubo una masacre total de esta creencia, de este sistema de creencias que se tenía muy natural abogar hacia el mundo. Entonces, sí, claro que siento que tiene que ver con ese sentido de unificar a todo el mundo a una sola religión, a una religión única, ¿no? Que tiene que ver también con un sistema económico, pero creo que también viene en un sentido de no creencia, de libertad a no creencia, de no seguir al Vaticano, de no seguir esas construcciones creadas, y no acepto a tu Dios, porque ese no es mi Dios. Tu Dios está matando gente y está feliz por estar matando gente a su nombre. Entonces creo que tiene que ver con esta no aceptación de una religión como tal. Y si existe un mundo después de la muerte, pues que no sean juzgados,
pero no estas personas que nos han cruzado a nosotros. Estas personas. ¿Algún otro comentario? Adelante, César. Una pregunta a nuestro, gracias maestro por la plática, excelente plática, gracias. Usted como experto en la materia, como estudioso en la materia, ¿qué nos recomendaría a la gente de a pie, a la gente común, porque decir que no somos indiferentes a aportar nuestro granito de arena, pero ¿qué es eso que tendríamos que hacer o qué acción tendríamos que tomar o qué no comprar, qué si no comprar? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es ese granito de arena? ¿Qué sería? Por favor. Bueno, primero, gracias por la pregunta, gracias por la participación también. Quisiera hacer más bien, ampliar un poco también lo que dice el compañero. ¿Perdón, tu nombre? Demian, lo que dice Demian. Entendamos también que los procesos de colonización en todo el mundo, tienen que tener justificaciones. O sea, no pueden llegar y decir, ¿sabes qué? Vengo por el petróleo, ábranse. No pueden llegar así, no sé si me explico. Porque todavía vivimos en una doble moral, en una hipocresía, incluso a nivel internacional, ¿no? Y recordemos todos los procesos de colonización. ¿Cómo llegaron aquí? Es que ustedes, los indios, no tienen alma. Por eso los venimos a evangelizar. ¿Y qué vamos a hacer? Donde tienen sus templos o sus deidades prehispánicas, voy a poner a la Santa Iglesia Apostólica y Romana Iglesia. ¿Correcto? Porque eso tiene un significado muy fuerte. ¿Correcto? Entonces, todos los procesos de colonización conllevan una justificación. Acuérdense ustedes cuando fue el ataque a Irak de parte de España, Inglaterra, Estados Unidos, dijeron que tenían armas de destrucción masiva y que iban a matar a todo el mundo. Después de muchos años dijeron que no había armas y todo el mundo se quedó calladito, nadie dijo nada, la ONU no hizo nada, pero Shell, DuPont, todas las empresas petroleras ya tienen ahí sus pozos petroleros en Irak. Y así podemos hablar de más ejemplos, no sé si me explico. Y en este caso de Palestina y de Israel no es la excepción, porque es un proceso yo lo veo que es un proceso de colonización, ¿correcto? Colonización de Occidente, y por eso también hay una satanización, y permítanme decirlo también, porque yo se los dije desde el principio de la plática, México pertenecemos a Occidente, y como personas occidentales satanizamos el Oriente, ¿correcto? Creemos que está muy alejado y todos los medios, las películas, las series, las telenovelas, no era de telenovela, todo ese tipo de cosas, los terroristas traen un turbante y traen una bomba, ¿no? Y no estoy inventando yo, pero si nos vamos a las religiones monoteístas, hablamos del judaísmo y del islam, son hijos del mismo padre, son hijos de Abraham. Isaac es el hijo de Sara en los Antiguos Testamentos que creó el judaísmo, y Ismael es el hijo de su sirvienta que creó el islam. Entonces es el mismo árbol, no sé si me explico. Exacto, es una familia disfuncional que así también nos lo han vendido, porque incluso si nosotros leemos el Corán y la Biblia, casi es muy parecido. Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿correcto? Incluso la Torah, vamos a hablarlo así, ¿no? Con sus 5 libros, el Pentateuco y todo esto, pero no quiero, ya casi le estoy diciendo amén a todos ustedes, pero entonces para que nos demos cuenta cómo, lo que quiero decir es que es un proceso de colonización. No hables la lengua palestina, no hables el zapoteco, no hables el mixteco, porque eso lo hablaba el diablo, así lo decían los frailes, y les prohibían hablar la lengua indígena. Entonces, si me explico, es un proceso de colonización. Justificas a través de la religión la invasión. Y lamentablemente una
invasión capitalista para el lucro. Esa es la realidad. Bueno, ahora, la segunda pregunta. ¿Tu nombre, perdón? César. ¿Qué podemos hacer? Esa sí es una pregunta individual, no, más bien individual y colectiva. Colectiva, ¿a qué me refiero? Primero lo que yo diría, le digo, cada quien tiene su respuesta, pero desde mi punto humilde de vista, lo primero que no tenemos que hacer es ser indiferentes, porque si el ser humano pierde esta sensibilidad de asombro y del dolor ajeno, pues incluso ya no podemos ser seres humanos. Ya mejor ponemos una inteligencia artificial que resuelva los problemas, ¿no? Y ahora que está muy de moda la inteligencia artificial y blockchain, porque una esencia del ser humano es ser solidario y partícipe al dolor ajeno. Eso también conlleva lo que nos han dicho muchas veces. Primero tú, después tú y al último tú. Así nos han dicho, ¿no? Últimamente así nos han dicho. Mientras yo estoy bien, que los demás se jodan. Y eso es mentira. Porque todos y todos los que estamos aquí hemos salido adelante porque el ser humano ha vivido en sociedad. Hemos construido todo esto juntos. A lo mejor algo mal, algo bien, pero todo lo hemos hecho en sociedad. Desde la recolecta, desde la agricultura, desde las cuevas, todo lo hemos hecho en sociedad. El mismo lenguaje. Todo es en sociedad. Eso de que una persona es Robinson Crusoe y solito vive feliz, eso es una mentira. Eso no existe. No existe. Y eso lo ha dicho incluso el materialismo histórico, que somos causa de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, primero es no ser indiferentes y conjugarnos en sociedad. Segundo, informarnos. No solamente informarnos a través de los medios que nos son más afines, porque también, o casualidad, que los mayores dueños de los medios occidentales, estoy hablando de medios de comunicación, ¿de dónde creen que son? Son judíos. Esa es la realidad, perdón, pero esa es la realidad. Entonces, tenemos que informarnos de diferentes fuentes. Después de informarnos, sacar nuestra propia conclusión. Es muy importante sacar nuestra conclusión, reflexionar sobre eso. Yo sé que la vida en general es muy difícil, el trabajo, las relaciones personales, la inseguridad. Yo sé que tenemos problemas propios, yo lo entiendo, pero también tenemos que tener un tiempo para reflexionar sobre temas tan importantes. Tercero, o cuarto, no me acuerdo, tratar de hacer algo. ¿Qué es eso? Ya nos informamos, ya estamos conscientes, ya nos concientizamos, empezar a divulgar, a hablar de ello. Tenemos que hablar de ello, tenemos que externarlo, ya sea en redes sociales, ya sea en donde sea, hacer eventos culturales, hacer eventos en la colonia, hacer publicaciones, empezar a hacer desde tu trinchera, que tú, la que tengas, empezar a hacer, como dicen, bulla, ola, ¿no? Ahora, si queremos hacer un boicot, también podemos hacer un boicot. Yo sé que a lo mejor también dicen, bueno, es que eso no va a pasar nada, no grandes poderes, pero tarde o temprano sí puede pasar algo. Ahora, y si no pasa, mínimo yo tengo la conciencia de que hice algo. De que hice algo. No pasó, pero yo hice algo. No fui indiferente. No fui que me arrastró la corriente. Y eso para mí creo que es lo que vale más, para mi punto de vista. Les digo, pero es cada quien desde donde esté. No sé si me explico. ¿Alguna otra? Pues vamos con el tiempo corto. Creo que damos por terminar esta charla. Te damos las gracias, Julio, por dejarnos un poquito el panorama que está viviendo actualmente en el Medio Oriente y cómo podemos contribuir un poquito a sensibilizar esa parte. Y bueno, creo que, como bien dice Fluvio, ¿qué nos queda? Seguir haciendo bulla, seguir haciendo conciencia con quien esté cerca de nosotros para, en determinado momento, sí poder hacer mella en esos poderes fácticos que nos gobiernan, ¿verdad? Así es. Muchas gracias a Fluvio, muchas gracias. Bienvenido siempre a la tertulia. Y bueno, vamos a continuar porque tenemos ya...